Hoy les traigo una explicación sobre el movimiento armónico simple. Hoy van a entender cómo funciona y vamos a hacer un ejercicio de práctica. ¿Está bueno? Excelente. Bien, el movimiento armónico simple se podría modelar mediante un sistema masa-resorte. Entonces yo tengo la masa ahí y tengo un resorte que está anclado a la masa. Lo primero es analizar qué es lo que está pasando en el sistema. A este sistema yo lo voy a llamar sistema 1 o situación 1. Si yo hiciera diagrama de cuerpos libres acá, no voy a tener fuerzas lateralmente porque el resorte no está estirado ni está comprimido. Simplemente está en su posición original, en su posición más natural, así como el resorte fue diseñado. Pero en Y, pues tendría la fuerza del peso hacia abajo y la fuerza normal perpendicular a la superficie. Sin embargo, como el bloque está estático y no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, no tendría mucho sentido que analicemos el bloque en el eje vertical, ya que el movimiento armónico simple se va a dar en horizontal. Entonces ese diagrama de cuerpo libre no tendríamos que hacerlo. Simplemente vamos a evaluar el bloque en horizontal. Pero como en la primera condición el bloque está en reposo, no tendría sentido analizar las fuerzas, ya que no existen las fuerzas en la situación 1. Pero yo sí puedo hablar de ciertas cosas, por ejemplo, el criterio de la posición, el de la velocidad y el de la aceleración. Porque cuando yo comience el movimiento armónico simple, cuando lo provoque, lo que va a suceder es que el bloque va a empezar a variar estos tres criterios: la posición, la velocidad y la aceleración también. Entonces, en la situación 1, lo que está sucediendo es que el bloque no se ha movido, no hay desplazamiento, por ende su posición es 0, no se ha movido. Y yo voy a establecer mi eje de referencias justamente aquí. Esta línea vertical segmentada va a representar mi eje de referencia. Quiere decir que todo lo que esté hacia la derecha lo voy a considerar como positivo, y lo que esté hacia la izquierda, obviamente, como negativo. Entonces yo establezco que la posición inicial del bloque es aquí, justamente en el medio, y eso es en la situación 1. Ahora, ¿qué va a pasar en la situación 2? En la situación 2, yo voy a jalar el bloque hacia la derecha. Y lo que va a provocar eso es que como el resorte está anclado al bloque, yo voy a estirar el resorte mientras jalo el bloque hacia allá. ¿Y a qué se debe ese estiramiento? Bueno, se debe a una fuerza externa que yo estoy aplicando hacia el lado derecho. A esa fuerza simplemente la voy a llamar fuerza externa. Entonces yo saco del equilibrio al sistema. ¿Por qué? Porque el bloque estaba en reposo, estaba en equilibrio estático. Pero al yo jalar el bloque hacia allá, hacia la derecha, lo que estoy provocando es que el sistema cambie. Esos criterios van a variar. Por ejemplo, si yo evalúo la posición en la situación 2, ya no va a ser igual a 0, ya va a tener una deformación el resorte. Y esa deformación pues será el cambio en la posición del bloque. Nosotros, como vimos ley de Hooke, la X la conocemos como deformación, pero en este caso no solo representa la deformación del resorte, sino la distancia que el bloque se desplazó. Entonces yo lo voy a llamar aquí en movimiento armónico simple, este criterio de la X lo voy a llamar posición. Cada vez que encontremos X, sabremos que estamos hablando de la posición. También es la deformación del resorte, pero para generalizarlo, lo que yo evalúo es el movimiento del bloque, no del resorte. Claro que el movimiento se debe a cómo actúa, cómo reacciona el resorte, pero lo que me interesa es el movimiento del bloque, porque el movimiento armónico simple no es otra cosa que un movimiento repetitivo. ¿De quién? Del bloque. Bueno, entonces esta deformación yo la voy a denotar con la letra A. ¿Por qué? Bueno, A mayúscula, cuidado, la confundimos con la aceleración. Esta A mayúscula representa amplitud. ¿Y por qué la amplitud? Porque a lo largo de todo el movimiento, el bloque va a tener diferentes posiciones. Va a tener diferentes posiciones, pero estas posiciones van a ser cualquier posición X. En cambio, A va a ser la mayor posición o deformación del resorte. Va a ser la máxima deformación del resorte. Por eso es importante conocerla y tenerla presente. Aquí van a ser muy importantes los valores máximos. Entonces, la posición máxima del resorte, la posición máxima del bloque y deformación máxima del resorte, por lo tanto, va a estar dada por la letra A, que ahorita no sé cuánto será y dependerá del ejercicio, pero yo la voy a conocer como amplitud. Y bueno, la velocidad, ¿cuánto sería en el extremo en el que estoy estirando, jalando el bloque? La velocidad será 0. ¿Por qué será 0? Porque se supone que yo estoy sosteniendo el bloque y es la razón por la que el bloque no sale disparado hacia el otro lado. Entonces, la velocidad será 0 en ese instante de tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasaría si yo hago diagrama de cuerpo libre en la situación 2? Ahora la cosa cambia, porque ahora sí voy a tener fuerzas. De hecho, esta fuerza externa va a crear una fuerza que va a resistirse a ella. Y esta fuerza, nosotros ya la conocemos perfectamente, esta fuerza va a estar dada por la famosa ley de Hooke.
¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la ley de Hooke? Porque ya sabemos que los resortes gozan de la propiedad elástica. Entonces, al yo jalar el bloque hacia allá, el bloque va a querer regresar por efecto del resorte. O sea, yo estoy generando una reacción en el resorte y el resorte va a querer regresar a su posición inicial. Entonces, esta fuerza interna va a estar dada por F igual a menos K por X. ¿Sí? Entonces, la fuerza externa genera o provoca que el resorte cree su propia fuerza para restablecerse, para restituir su posición inicial. Entonces, lo que va a pasar luego es que yo voy a quitar la fuerza externa. ¿Sí? Y como yo quito la fuerza externa, ¿qué va a suceder? Que el sistema va a quedar simple y llanamente afectado solo por la ley de Hooke. Entonces, como yo establezco que todo movimiento armónico simple carece de fricción, es decir, aquí en la superficie del bloque, entre la superficie del bloque y la superficie sobre la que está apoyado, no hay fricción. Sabemos que eso es imposible, estamos idealizando, pero decimos para fines prácticos que no hay fricción. Entonces, ¿qué pasa? Que el bloque lo que va a hacer es que va a regresar a su posición inicial, pero como no hay nada que lo detenga, va a irse más allá y va a comprimir el resorte. Entonces, al comprimir el resorte, vamos a la situación 3. Y el resorte está comprimido en la situación 3. Y ahí vamos a tener otra vez que evaluar los mismos criterios que hemos evaluado en 1 y en 2. Y así vamos a llenar la información que necesitamos de posición, velocidad y aceleración. Entonces, ¿qué sucede? Que si no hay fricción, esto se convierte en un movimiento perpetuo. Nunca va a parar. El bloque va a ir de aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a allá, y no va a parar nunca, porque no hay nada que lo detenga, ya que la fuerza externa la quité cuando solté el bloque y no existe la fricción. Entonces, la ley de Hooke va a ir recuperándose, haciéndose cero y recuperándose de lado a lado, y se va a convertir en un movimiento periódico o movimiento de vaivén. Entonces, podemos ir llenando la información en base a nuestra propia experiencia incluso. Imagínense ustedes en una hamaca. En la hamaca ustedes dan una posición inicial cuando se empinan, entonces eso sería el extremo. La posición inicial que le estoy dando, que es la amplitud. Y luego ustedes se sueltan. Pero en ese instante de tiempo ustedes tienen velocidad cero. Sin embargo, ustedes están aplicando una fuerza. Y si hay fuerza, hay aceleración. Entonces, esa aceleración que tienen acá es máxima. ¿Por qué? Porque la fuerza es máxima. Y de hecho lo podemos ver también con la ley de Hooke. Aquí la ley de Hooke es máxima en este punto, en la situación 2. Cuando el bloque está en el extremo, es máxima. Pero conforme el bloque va a ir volviendo, la ley de Hooke se va a ir acabando. ¿Por qué se acaba? Si lo vemos matemáticamente, porque la deformación del resorte, la posición del bloque se va a ir reduciendo cada vez más. Entonces, cuando esto sea cero, todo lo que multiplico por cero se vuelve cero y la fuerza es cero. ¿Pero dónde es cero? Donde la deformación es cero, o sea, aquí. Quiere decir que cuando el bloque se recupere, él va a dejar de jalar hacia ese lado. Pero como ya viene con inercia y no hay nada que lo detenga, no se va a quedar ahí, en la posición inicial, sino que va a ir hacia el otro lado. Y luego va a pasar lo mismo. Acá va a haber una ley de Hooke positiva hacia el otro lado. Y esa fuerza va a ir hacia el punto inicial. Pero va a pasar lo mismo. Como no hay una fricción que lo detenga, entonces el bloque se va a ir de largo. Se va a ir hacia el otro lado. Entonces se va a empezar a mover infinitamente. Porque no hay fuerzas que lo detengan. Entonces aquí la aceleración va a ser máxima. Ya vamos a hablar de los valores máximos. Acá en la posición también. La posición es máxima, pero como yo sé que esa posición máxima corresponde a la deformación máxima del resorte, eso es la amplitud. Eso está clarísimo. Ya. Entonces, bueno. En la situación 3, ¿qué va a pasar? Los extremos van a ser muy parecidos. Entonces yo en la situación 3 lo que voy a tener es que X va a tener el resorte la misma deformación que en la situación 2, cuando esté en el extremo derecho. Pero como el bloque va a estar del otro lado, entonces la amplitud sería negativa nada más. ¿Por qué? Porque yo establecí que X era 0 en el punto inicial, en el medio, y que todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Entonces yo voy a tener que la amplitud es negativa. Luego la velocidad, ¿a qué va a ser igual? Bueno, aquí la velocidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque el bloque necesita detenerse para poder ir hacia el otro lado. ¿Y por qué se detiene? Se detiene porque ya comprimió al resorte lo que lo tenía que comprimir. Entonces, como ya lo comprimió todo, el bloque tiene que detenerse para que la ley de Hooke actúe otra vez hacia el otro lado. Entonces la velocidad será 0. 0 metros por segundo. Entonces 0 salió feito. Vamos a eso, ya. Y bueno, ¿qué pasará con la aceleración? Lo mismo que en el otro extremo, que será máximo. Porque recordemos que ahí la ley de Hooke se recuperó todita. Entonces, la ley de Hooke es la que va a actuar hacia allá. ¿Sí? Recuerden que si hay fuerza, hay aceleración, ya que estas dos son proporcionales. Listo. Entonces, solamente me quedan pendientes los valores máximos. Ah, bueno, y aquí en medio, en el punto medio, en la posición inicial, yo sé que X vale 0 porque no hay deformación del resorte. Y no hay cambio en la posición del bloque hasta ese momento. La velocidad va a ser máxima.
volvemos al ejemplo de ti en una hamaca. Cuando tú estás en una hamaca, ¿qué sucede? Tú sientes que incluso tu peso es mayor cuando pasas por el medio. Y ahí es donde más velocidad tienes. Entonces la velocidad en el medio es máxima. Y la aceleración, en cambio, será cero cuando la velocidad sea máxima. Date cuenta de eso en todos los puntos. Aquí la velocidad es máxima y la aceleración es cero. Aquí es lo contrario, la velocidad es cero y la aceleración es máxima. Y aquí lo contrario, velocidad cero, aceleración máxima. ¿Sí? Entonces aquí la aceleración va a ser 0 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Ahora, los valores máximos de velocidad y aceleración los vamos a conocer por medio de las fórmulas del movimiento armónico simple que vienen dadas por funciones seno y coseno. En el caso de la posición, va a ser igual a coseno omega t, velocidad menos a omega seno omega t, y aceleración menos a omega cuadrado coseno omega t. Estas fórmulas salen o se deducen del cálculo diferencial. Tema que no vamos a ver ahorita, simplemente debemos conocer que salen de allá y que esas son las fórmulas que rigen o que describen el movimiento armónico simple. Y bueno, como pueden ver, son funciones o gráficas sinusoidales. ¿Qué quiere decir? Que van a ser funciones periódicas y que van a ir desde un valor máximo hasta un valor mínimo. Es decir, todo lo que esté en azul es la función coseno, solo que el ángulo va a ir variando porque el tiempo va variando. Acá también, función seno con su ángulo que va variando y función coseno con su ángulo que variará. Pero todo lo que está en azul, después de lo que está en rojo, todo eso tiene un máximo de 1 o menos 1 si es hacia abajo. Esto también tiene un máximo de 1 y un mínimo de menos 1. Y esto también tiene un máximo de 1 y un mínimo de menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero conocer los valores máximos, solo me quedo con lo que está antes de la función coseno y antes de la función seno. Quiere decir que si yo quiero la velocidad máxima, eso va a ser igual a por omega. Y bueno, aquí es máxima. Ya, solamente es máxima la velocidad en el medio. Y si yo quiero la aceleración máxima, necesito a por omega cuadrado. O sea, la aceleración máxima será igual a la amplitud por la frecuencia angular del cuadrado. Y acá también amplitud por frecuencia angular del cuadrado. Todo esto lo vamos a ver de manera más clara con el ejercicio que vamos a resolver. Lo que hay que tener claro es que estos criterios, posición, velocidad, aceleración, los vamos a encontrar, los vamos a evaluar durante todo el movimiento. Y estos van a ir variando. Una de las características principales del movimiento armónico simple es que este movimiento de vaivén va a variar todos los criterios, posición, velocidad y aceleración. No como el movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, que tenía velocidad constante. Era la misma velocidad en todo el movimiento, o en el MRV, en donde la aceleración era constante, en cambio, era la misma aceleración en todo el movimiento. No, acá va a variar todo. Va a variar la posición, la velocidad y también la aceleración. Incluso la fuerza, porque es proporcional a la aceleración. No entiendo. Yo sí. Bueno, ahora sí vamos con el ejercicio. En este ejercicio me piden cuánta es la aceleración máxima del objeto que se mueve con movimiento armónico simple, me dan la velocidad máxima y también me dan el periodo y me piden graficar posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Recordemos que para poder graficar lo que necesitamos son los valores máximos de cada uno. Entonces habrá que hallar también la posición máxima, que sería la amplitud. Bien, lo primero son los datos. Los datos son velocidad máxima, 2.5 metros sobre segundo, y el periodo, que es 0.75 segundos. ¿Por qué el periodo? Bueno, sucede que el movimiento armónico simple es un movimiento periódico, parecido al movimiento circular uniforme. Entonces hay una relación ahí entre los dos tipos de movimiento, y de hecho el concepto de periodo se replica en este tipo de movimiento. Recuerden que en movimiento circular, nosotros decíamos que una partícula se movía en trayectoria circular y que cada cierto tiempo iba a pasar por el mismo punto cuando dé la vuelta completa. ¿Y el periodo qué era? Era el tiempo que la partícula tardaba en dar una vuelta completa. En este caso, el periodo va a ser el tiempo que la partícula tarda en dar una oscilación completa. Y también lo vamos a presentar y va a tener el mismo concepto que allá. Entonces, lo segundo, si yo ya tengo extraído los datos, hay algo que yo puedo hallar, que está muy relacionado con el periodo, que es la frecuencia angular. Aquí tengo los valores de los criterios máximos en posición, velocidad y aceleración, que ya los vimos en la parte teórica del video, y son esos. Obviamente las fórmulas aquí no están completas, porque si las pongo completas, consideraría la posición en cualquier tiempo, la velocidad en cualquier tiempo y la aceleración en cualquier tiempo. Pero en cambio no me están pidiendo eso, me están pidiendo los máximos, cuando la posición es máxima, cuando la velocidad es máxima y cuando la aceleración es máxima. Ya mismo vamos a explicarles por qué estamos hallando los máximos y por qué es tan importante para poder graficar. Bien, como les decía, lo que vamos a hallar primero es la frecuencia angular o la velocidad angular, como lo quieran llamar, y esta es igual a 2pi sobre periodo, por eso nos dan el periodo. Entonces reemplazo y me da una frecuencia angular de 8.38 radianes sobre segundos. Listo, una vez que tengo la frecuencia angular, yo voy a utilizar estas expresiones para hallar los máximos. En este caso el de la velocidad ya lo tengo, solamente me faltaría hallar el de la posición y el de la aceleración, pero hay un problema, que no me dan más información sobre la amplitud.
y la amplitud es la deformación máxima. Entonces voy a utilizar otro recurso que es la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque aquí tengo la amplitud y que es parte de la fórmula que me dan, y la velocidad máxima la conozco. Entonces yo para hallar la posición máxima tendré que usar la fórmula de la velocidad máxima, que dice que es la amplitud por omega. Y como acabo de hallar omega, simplemente tengo que hacer un pequeño despeje y la amplitud viene dada por velocidad máxima sobre omega, y esa amplitud va a ser de 0.30 metros. Bien, una vez que tengo la posición, ya la velocidad es un dato del problema, necesito ahora la aceleración máxima. Y eso lo voy a hallar con la fórmula de la aceleración máxima, ya que tengo toda la información. Y bueno, va a venir dada por esta fórmula y será igual a 21.07 metros sobre segundo cuadrado. Obviamente, como positivo si va hacia arriba la gráfica y como negativo si va hacia abajo. Entonces esto sería un más menos 21.07. Bien, ¿y cómo voy a graficar? Bien, esta es la parte más interesante porque aquí vamos a aplicar todos los conocimientos que ya hemos obtenido. Las fórmulas están en la parte teórica del video, pero yo las voy a replicar acá, reemplazando los valores que ya conozco. Y quedarían así. Entonces, la posición en cualquier tiempo, obviamente va a ser una función del tiempo, va a ser igual a 0.3. ¿Por qué 0.3? Porque 0.3, recordemos que era el valor de la amplitud. Entonces, x de t era amplitud por coseno de omega t. Lo único que he hecho es reemplazar nada más. Recuerden que omega es lo que está aquí adentro multiplicando a t. Y omega es lo que acabamos de hallar ahorita. Entonces, solamente reemplacé. Y me queda una función que será sinusoidal porque tiene un coseno y que va a estar en función del tiempo. Asimismo con la velocidad, ustedes dirán, bueno, pero en la velocidad hay dos valores, sí, pero se multiplican. Y como yo los conozco, simplemente los multipliqué. Tendrían que multiplicar la amplitud, que era 0.30, por omega, que es 8.32, y eso les va a dar 2.5. Seno de omega t. Esta parte de acá sí se va a repetir el ángulo, siempre, porque lo que está dentro del argumento del seno o del coseno es omega multiplicado por t, y eso siempre se va a repetir. ¿Y por qué acá es menos 21.7? Bueno, porque es la aceleración máxima que venía dada, acuérdense, por amplitud por omega cuadrado, que eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿por qué necesitaba los valores máximos? Porque los necesito para colocarlos en la fórmula o en la función que luego voy a graficar. A eso llamo simplificación. La parte de la graficación, ustedes la pueden hacer manual. Yo, por fines prácticos, escogí usar GeoGebra. Pueden ir al navegador también o descargar la aplicación. Pero yo les recomiendo que lo hagan manual, porque ahí es donde ustedes aprenden cómo se comportan las gráficas sinusoidales. Bien, en el caso de la posición, aquí está la función. Simplemente que aquí dice f de x, pero en realidad sabemos que sería una función x de t, porque depende del tiempo. Pero bueno, la letra es indiferente, lo que me interesa es el comportamiento de la gráfica. Entonces, si yo la muestro, me va a quedar así. Tomen en cuenta que el valor máximo es 0.3, que nosotros dijimos que era la amplitud, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el valor máximo que va a tomar el bloque. Y de hecho, aquí el bloque lo jalé, ¿se acuerdan? Hacia la parte positiva de x. Entonces, yo al soltarlo, lo que va a pasar es que el bloque va a ir descendiendo en posición. Ay, pero ¿por qué se hace una onda si se supone que el movimiento del bloque es en una sola línea recta? Bueno, eso sería un buen cuestionamiento. Pero recuerda que esta gráfica no me muestra cómo se está moviendo el bloque. En realidad no es la trayectoria del bloque, es la forma en la que el bloque se desplaza en el tiempo, porque acuérdense que este eje horizontal es el tiempo. Entonces el bloque va a ir bajando, sí, pero mientras el tiempo está pasando. Y como el tiempo es positivo siempre, entonces hacia la derecha siempre, y luego se me forma esta onda sinusoidal. Fíjense que el mínimo es menos 0.3, entonces el bloque va a ir subiendo desde 0.3 hasta menos 0.3. Y bueno, va a continuar ese movimiento periódico, infinito, interminable, ¿no? Y ese es el comportamiento de la posición del bloque respecto al tiempo. Bien, vamos a ocultar esa gráfica y vamos ahora a mostrar la gráfica de la velocidad máxima para que ustedes vean cómo les debería quedar, más o menos así. Si se dan cuenta, también es una función seno, solamente que es más alargada. ¿Por qué? Porque la amplitud es mayor. Recuerden que la amplitud, ¿cuánto era? Era 2.5 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, noten que el comienzo de la gráfica es en 0, o sea, en tiempo 0 segundos. ¿Cuánto es el valor de la velocidad? 0. ¿Por qué? Porque es el momento en el que yo jalo el bloque y lo tengo ahí y lo suelto instantáneamente, la velocidad es 0 en ese momento, en ese instante de tiempo. Pero cuando yo lo suelte, el bloque se va a mover con velocidad negativa hacia el lado izquierdo, en este caso, y su velocidad va a ser en negativo cada vez mayor en valor absoluto. Y va a llegar hasta un máximo, bueno, en este caso un mínimo, de menos 2.5, como pueden ver aquí, ¿no? Y ese comportamiento se va a ir repitiendo, la velocidad va a ir cambiando conforme el bloque cambie de posición. ¿Sí? Pero sería una onda muy parecida a la anterior, solo que con unos valores máximos y mínimos mayores. Y si oculto esa gráfica y muestro la de la aceleración, será aún más alargada, porque su valor máximo es aún mayor. Fíjense que si yo me voy al valor máximo de esta gráfica, recuerden que era 21.07, entonces aquí está el valor máximo.
Y esa es la gráfica de la aceleración evaluada en el tiempo. Y asimismo, la aceleración va a ir subiendo, bajando, va a ser máxima en algún momento, va a ser mínima en otros momentos. Y su valor máximo sería el 2.5 que vimos, perdón, el 21,07. Y cuando la aceleración sea mínima, tendrá el mismo valor absoluto, pero en negativo. Entonces, chicos, es sencillo graficar cualquiera de estas funciones, ya que yo conozco cómo se comporta una función seno, una función coseno, y también puedo hallar los valores máximos del movimiento armónico simple que estoy analizando. Es así de simple, hallo los valores máximos, y como ya sé cómo se va a comportar una función seno y función coseno, que tendrá valores límites en el eje vertical, entonces simplemente hago la onda, y ya está, eso sería todo. Chicos, les tengo un reto. Este reto es muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer, y está fácil, en realidad. Yo lo que les aconsejo es traten de hacerlo por su cuenta, miren el video las veces que sean necesarias para que puedan entender y luego replicar el conocimiento, y hagan la práctica. No solamente en una graficadora digital, sino que ustedes mismos traten de graficar manualmente, reemplazando los datos, para que ustedes mismos se den cuenta de cómo es la gráfica y que entiendan el comportamiento de la gráfica. Eso es todo por ahora, chicos. Bye.